Buenas tardes, bienvenidos una vez más al programa Te Escuchamos, Te Apoyamos. El día de hoy estamos en compañía de la psicóloga Susan Salinas del programa Lugar de Escucha de la ONG Cedro. ¿No? Quien les habla es Gianfranco Chiappe, psicólogo, psicoterapeuta de la misma organización, y vamos a hablar y vamos a tocar el día de hoy el tema de la adolescencia, un tema que de alguna manera les importa mucho a los padres de familia, sobre todo los que tienen hijos o recién han tenido un hijo quizás, para hacer todo el tema de la prevención, ¿no? Sobre todo conociendo un poco más de cómo es la adolescencia y de qué características existen, ¿no? En los jóvenes, qué curiosidades tienen, a qué peligros se enfrentan durante su día a día, ¿no? Y algunas otras, digamos, situaciones que la psicóloga nos va a comentar. Muy bien, buenas tardes, Susan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gianfranco, muy bien. Muy bien, Susan, nos gustaría escuchar de repente al público y a nosotros que nos cuentes un poco sobre la adolescencia, ¿no? ¿Qué periodo tan complicado de repente para un joven, para una jovencita, de repente que está saliendo de la pubertad, de la niñez, donde todo era tan sencillo, ¿no? En primaria, en el colegio, donde todo de repente era un poco más dado por los padres, y ahora en la adolescencia que uno comienza a independizar, que uno comienza a tener que buscar qué estudiar, en qué trabajar. Cuéntanos un poco cuál es el periodo y cómo es el periodo de la adolescencia. Claro, como muy bien dices, es una etapa que suele ser crítica para los padres porque no entienden diferentes comportamientos, actitudes o costumbres que suelen como tener en esta etapa los adolescentes en sí. Esta etapa es finalizando la niñez y bueno, termina con el principio de la juventud o adultez, ¿no? Posiblemente inicia entre los 10 y 19 años. Hay ciertos indicadores, por ejemplo, en las mujeres como la menarquía o la primera menstruación, que nos pueden ya como dar un indicador de que ya se inició la adolescencia, ¿no? Son diferentes cambios que enfrenta en sí el niño que comienza a crecer, en realidad el puber, que bueno, entra a la adolescencia y que enfrenta y que dan como resultado este cambio de comportamientos que suelen ser como difíciles de comprender, ¿no? Por ejemplo, el más significativo es que los papás se preguntan por qué sus hijos ya no quieren pasar mucho tiempo con ellos y prefieren salir con los amigos, estar en fiestas o tener una vida social mucho más activa que antes, ¿no? Y esto pasa porque, como bien mencionaste, Gianfranco, inicialmente los papás son los que se encargan durante la niñez o la infancia sobre el cuidado de nosotros mismos, y es en la etapa de la adolescencia donde inicia esta independencia y reafirmación del adolescente sobre que es capaz de poder hacerlo por sí solo. Es por eso que principalmente la característica fundamental de esta etapa son los cambios, no solo a nivel físico, sino también emocional y a través de la identidad, porque todo este proceso es de cambios que hacen que se acentúen ciertas características fundamentales, ¿no? Es la etapa donde los jóvenes los adolescentes piensan cuáles son sus intereses, qué gustos van a tener, cómo les gusta disfrutar el tiempo, o qué quieren hacer a futuro, o qué planes pueden decidir tomar. Entonces, en principio, una de las características fundamentales son los cambios físicos que se suelen notar en el aumento de estatura, en ambos casos, ¿no? Hombres como mujeres, la aparición de vello púbico, el engrosamiento de la voz para los varones, o la aparición o el crecimiento de los senos en el caso de las mujeres, ¿no? Y también el crecimiento del aparato reproductor en ambos casos. Eso sería fundamentalmente. Luego, en la etapa emocional, sí es como la característica que mencionan los padres, es por qué mi hijo es tan rebelde, no entiendo sus actitudes, o por qué me tira a la puerta, ya no quiere hablar conmigo. Es por este mismo proceso de independizarse y de que ellos realmente pueden mantener sus propias reglas y estilos de vida, entonces que también se surge, ¿no? Como en esta búsqueda de una identidad total y final que quieren tener en esa etapa. Qué interesante. Digamos, el tema de la adolescencia siempre será un tema complicado, ¿no? Un tema que siempre es bueno recalcarlo, volverlo a hablar, conversarlo, sobre todo porque los padres muchas veces no tienen ni idea de lo que sus hijos adolescentes están, por ejemplo, observando en las redes sociales, ¿no? Con qué modelos tienen, y justamente ese es el siguiente tema, ¿no? Nos gustaría, Susan, que nos cuentes un poco qué modelos positivos o negativos, o qué están viendo, qué están haciendo ahora los chicos
¿Y qué modas, digamos, están teniendo? Ujú. Actualmente con el uso de mayor redes sociales o medios de comunicación también amplía los diferentes temas que un adolescente puede, digamos, acercarse o conocer, ¿no? Actualmente, como vemos, las temáticas para las fiestas en adolescentes van cambiando y de cierto sí se van presentando mayores riesgos porque tienen una iniciación sexual mucho más temprana o también tienen mucho más riesgo a iniciar adicciones o el consumo experimental o recreativo de alguna droga, ¿no? En realidad es como son los riesgos más grandes y existentes en esta etapa y los cuales como puede enfrentar un adolescente. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo podemos entender mejor esta situación? ¿O por qué es más fácil en un adolescente poder, digamos, incluirse a una moda o poder seguir con facilidad algún estilo de algún artista, tener, digamos, como preferencias por algún, digamos, tipo de música en específico y lleven el mismo estilo de ropa, atuendo que tienen los mismos cantantes, ¿no? Esto pasa porque como en esta etapa se define recién la identidad, los gustos, los intereses, pasa a ser bastante fácil para un adolescente poder, digamos, alinearse ese tipo de cosas. Como los amigos pasan a ser como el rol prioritario y ya no los padres, porque es el aspecto social lo más representativo, es que si tu grupo de amigos, digamos, se identifica con el estilo musical de rock, todos van a vestir los atuendos, se van a adaptar a eso y es mejor entender como, digamos, la manera de ver las cosas porque es bastante representativo para ellos y la manera como se identifican porque están en el proceso de ir buscando con qué me adapto bien, con qué encajo mejor, ¿no? Sí, bastante interesante la participación, ¿no? Estamos ahorita en el estudio con Susan de Cedro, ¿no? Y quisiéramos saber, Susan, un poco cómo afecta a los jóvenes adolescentes, por ejemplo, estos nuevos eventos que se dan como las fiestas semáforo, las peras malogradas, de qué manera estas situaciones o eventos sociales clandestinos están haciendo que los jóvenes cambien su forma de ser o en qué problemas se pueden estar involucrando por este tipo de nuevas modas. Esos contextos suelen ser bastante riesgosos, como te digo, porque como son vulnerables y no tienen una maduración ya consolidada en tema de decisiones, su identidad, es más fácil para ellos realizar conductas de riesgo, por ejemplo, como el consumo de alcohol desmedido y que los lleve a realizar ya bajo efectos, tomar la decisión de mantener relaciones sexuales con alguien de la fiesta en la que están y no tener como la precaución de usar algún método anticonceptivo. Ese es un riesgo. Otro es que consuman nuevas drogas, no solamente las normalmente consumidas por adolescentes, que es la marihuana, sino que lleguen a experimentar con algún otro tipo de droga en sí y que los efectos sean mucho más riesgosos como una posible sobredosis porque no conocen de los límites de un consumo. Es también importante como el contexto en sí, la desinformación o la falta de comunicación que pueden también mantener la familia al respecto de cómo actuar frente a las propuestas de amigos que suelen decirles, no, como, oye, vamos a esta fiesta en sí, y les describen y que ellos tengan mucho más apertura por esta falta de comunicación o apertura o de límites que pueden establecer de manera adecuada a los padres. Sí, y por ejemplo, ¿qué podríamos recomendar a los padres de familia cuando un adolescente, un chico o una chica que es menor de 18 años, obviamente, va a casa y por ejemplo le dice, tengo una fiesta y quisiera que me des permiso y me gustaría de repente tomar algo, ¿no? ¿Se puede hacer eso? ¿Debe un adolescente tomar? ¿Hay un límite o simplemente hay que generar restricción total? Claro, hay que tomar en cuenta como padres que en esta etapa sí lo más importante es tener una supervisión, pero una supervisión incisiva en la cual le preguntas a dónde va, a qué hora va, con quiénes va, dame el teléfono celular de todos tus amigos, porque los adolescentes lo que van a responder ante esto es con una actitud defensiva, ¿no? Principalmente porque es mejor hacer, cuando uno es padre de un adolescente, ser aliado de tu hijo adolescente y mantener una buena comunicación, es para que cuando tú le des recomendaciones en sí sobre el consumo en sí de alcohol, en este caso que es bastante común en esta etapa, es que ellos puedan entender la responsabilidad que hay de por medio de iniciar el consumo de alcohol, que es una droga socialmente aceptada, ¿no? Y los efectos o consecuencias que pueden llevar un consumo desmedido o no moderado de este.
tenemos que aceptar como adultos que dentro de nuestros límites, más allá de las restricciones que podamos poner, hay que sí saber, digamos, establecer o negociar con un adolescente sobre el inicio de tomar nuevas experiencias y que lo haga con la mayor información y sea sumamente responsable sobre las consecuencias que pueden tomar sus decisiones, ¿no? Con esa información y comunicación y una supervisión, digamos, moderada, no incisiva de los padres, se puede evitar, digamos, como consumos desmedidos o que puedan tener consecuencias posteriores negativas para ellos. Y claro, esos consejos de repente son bastante valorados, ¿no? En este momento por los padres que de repente no sabían un poco lo que podía estar ocurriendo en el mundo personal de su hijo o de su hija, ¿no? A veces no se sabe, ¿no? Qué se puede hacer. Claro que de todas maneras, si las personas tienen dudas, siempre es bueno buscar ayuda, ¿no? Además del tiempo libre, ¿no? El tiempo libre, los adolescentes normalmente no saben qué hacer, ¿no? ¿Qué opciones hay o a qué se podría dedicar un adolescente más allá del colegio, ¿no? ¿Qué se le puede recomendar a los padres? Claro, como muy bien mencionas, es como los adolescentes tienen mucho más tiempo libre y normalmente lo suelen dedicar a sus amigos. Lo que sí es como en esta etapa que están como buscando intereses o explorando cosas nuevas, sería recomendable para un padre de un adolescente que le proponga realizar actividades extracurriculares como de nivel físico y saludable, ¿no? Tal vez clases de baile o si es que le interesa la música, tomar clases en ese aspecto de canto, alguna actividad extra que realmente, digamos, retribuye a nivel de su salud y que también puede utilizar de esta manera como mucho más activa su tiempo libre, ¿no? Así es, entonces sería recomendable, por ejemplo, como sabemos, ¿no? El cerebro humano tiene un lado derecho que es un lado más vinculado con el arte, ¿no? Con lo, digamos, imaginario, mientras que el lado izquierdo del cerebro está más vinculado con las matemáticas, el análisis, los números, digamos, lo empresarial, ¿no? Entonces podría decir que se tendría que llegar a un equilibrio de estos dos hemisferios del cerebro que se están en desarrollo justamente en la adolescencia, ¿no? Que están desarrollándose, que están recién, digamos, concretándose, porque sabemos que hasta los 25 años recién se llega, por ejemplo, en promedio, a decir que una persona recién ha llegado a la madurez física a nivel neuronal, ¿no? Además de esto, Susan, ¿qué nos podrían recomendar finalmente, ¿no? Para los padres, si es que, por ejemplo, tienen un hijo que ya se comenzó a meter en el mundo de las drogas o de repente ya empezó su vida sexual? ¿Qué recomendaciones finales podríamos tener? Como mencioné, lo importante es tener como una comunicación y una supervisión sobre lo que está haciendo nuestro hijo en este caso, ¿no? Por ejemplo, si es que ya tuvo un inicio en el consumo, uno se entera que su hijo ha probado, digamos, marihuana, sí como conversar y ser suficientemente directo sobre que la familia en sí no va a respaldar el consumo en sí, pero desde un aspecto de como el que se informe muchísimo más sobre en sí los efectos o consecuencias que podrían llevar el consumo de una droga en específico. ¿Por qué pasa esto? Porque los adolescentes realmente inician su experimentación con alguna droga porque simplemente disfrutan de los efectos que tiene esta, más no van más allá de qué pasa si es que la consumo de manera frecuente o y recurrente, ¿no? ¿Qué consecuencias puede pasar? Ahora, lo sí es importante es como le mencioné y vuelvo a recalcar lo que sean aliados de sus hijos adolescentes. ¿Qué significa esto? Que conozcan a sus amigos, si es que tienen muchos, si salen mucho, invítelos a casa, sepa con quiénes se está parando, de una manera mucho más, digamos, indirecta, ¿no? No tanto como una supervisión incisiva, porque lo que va a crear es desconfianza en el adolescente. Muy bien, muchas gracias, Susan, por tu presencia el día de hoy en Radio Te Escuchamos, Te Apoyamos. Si tuvieran algunas otras dudas, preguntas o necesitan ayuda, nos llamen por favor a los teléfonos 447-5837, 445-6665 o el 44666682. Nosotros somos Cedro, programa Lugar de Escucha, y muchas gracias por su sintonía. Gracias.